incapacitarlos por varias técnicas, como la saturación a través de drones muy baratos y otros tipos de estrategias que se utilizan. Entonces, no se puede considerar que va a cambiar el ritmo de los ganos, de los avances rusos, pero por supuesto demuestra una intención de escalada para intentar agotar Rusia en un sentido económico, material, humano, etc. Pero no me parece razonable. Rafael, creo que para todo el mundo está claro que la guerra de Ucrania contra Rusia, impulsada por los Estados Unidos y la OTAN, está perdida desde el punto de vista técnico, militar, político, geopolítico, geoestratégico. Es decir, Ucrania perdió hace rato esta guerra, pero pareciera que la gente que le suministra armas a Ucrania quiere seguir ganando más dinero a costilla de la sangre de los ucranianos. ¿Me equivoco o qué crees tú? Sí, por supuesto. Véase, por ejemplo, yo creí muy extraño cierta insistencia del Occidente de que ciertas empresas de ciertos países europeos enviaran armas a Ucrania. Y lo que vimos, y eso en cuanto Estados Unidos y sus empresas aseguraban si mantenían guardados algunos de sus suministros. Pero cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó con los Leopards alemanes en Ucrania, después, casi inmediatamente, la cotación de la empresa responsable por los Leopards se cayó vertiginosamente. Sí, entonces hay mucho también en ese conflicto que sirve básicamente a los intereses de los grandes capitalistas estadounidenses, los grandes capitalistas occidentales, que por supuesto están también en una especie de guerra secreta con ciertos sectores europeos. Basta vermos lo que se pasó con el Nord Stream, que, bueno, por supuesto que no vamos a hacer acusaciones, pero absolutamente fue una situación bastante extraña, bastante bizarra, en verdad, que básicamente solo perjudicó a Alemania, sí, a los países europeos en general, y le dio muchos beneficios a Estados Unidos, como toda la situación de gas que ahora Europa tiene que importar, por lo menos gran parte, el GNL, sí, que es muy más caro de Estados Unidos. Y entonces, todo eso me parece hacer parte, son aspectos de ese conflicto que no nos dicen, sí, pero que tenemos que percibir. Rafael, ya para cerrar, y no sé si es descabellado lo que te voy a decir, ya Zelensky debe también saber que esta guerra la perdió, pero no necesariamente él perdió porque podemos sospechar que mientras haya esta situación bélica, no sé si Zelensky está recibiendo alguna comisión por el armamento que está recibiendo, porque al final lo va a pagar es Ucrania de alguna manera, y aunque Zelensky pierda, digamos, la presidencia de Ucrania, él va a salir muy bien con un buen capital en sus cuentas personales, me imagino. No sé qué piensas tú. Bueno, desde que empezó la situación en Ucrania, que debemos recordar, fue en 2014, sí, es siempre importante recordar. Yo he acompañado el hecho de que las élites, oligarcas y también generales ucranianos siempre vendieron armas de su país a otros actores, tanto actores irregulares, sí, en otras partes del mundo, como hasta mismo a los rusos. Sí, en la época ya había noticias sobre desvío de armas, etc. Sobre la cuestión de Zelensky, hay muchas informaciones que es siempre bastante difícil comprobar de que él tiene casas en el exterior, sí, mansiones en el exterior. Es casi imposible que él no haya recibido algún tipo de compensación, ¿sí? Porque, por supuesto que, bueno, no es ni mismo el presidente, ¿sí? Y eso lo dijo Vladimir Putin y le dice básicamente el derecho internacional, las leyes, ¿sí? Él sigue en el poder en Ucrania básicamente por la tolerancia de los propios ucranianos, ¿sí? De los militares ucranianos. Pero, por ejemplo, vamos a recordar que cuando empezó la operación militar especial, los vídeos que grababa Zelensky, muchos de ellos tenían aspectos extraños también, ¿sí? Como si fueran grabados en un estudio. Hubo muchas informaciones sobre eso en la media rusa, ¿sí? Demostrando las irregularidades de sus vídeos. Entonces, hay muchas cosas sobre la situación de Zelensky
que debemos recordar que él fue básicamente promocionado por el oligarca Igor Kolomoisky, ¿sí? Que era básicamente casi un dictador en la región de Dnepropetrovsk. Es un personaje que no es autónomo, ¿sí? Entonces está desarrollando casi como un papel de actuación como él desarrollaba antes de entrar en la política. Bien, muchas gracias a Rafael Machado, periodista, analista internacional brasileño, por habernos ayudado a comprender un poco más esta situación. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta la próxima. Yo agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Obrigado, como dicen en portugués. Bueno, vamos a analizar la compleja situación política en Cataluña. Estamos hablando del norte de España, tras el reciente triunfo del Partido Socialista en las pasadas elecciones. Veamos los detalles con nuestro corresponsal Andrés Flores, que está allá en Barcelona. Las elecciones en Cataluña han dejado un escenario fragmentado donde, para gobernar, el Partido Socialista de Cataluña tendrá que dar concesiones a sus posibles socios. A pesar del triunfo del PSC, no puede descartarse aún el escenario de repetición electoral, y esto se daría si no se logra un acuerdo entre los partidos. Es que solo hay dos posibilidades con el resultado que tenemos: o un acuerdo entre la izquierda del Partido Socialista, que forman los Comunes y Esquerra Republicana, con el Partido Socialista, o una repetición electoral, porque la mayoría independentista ahora mismo no suma. Blay destaca el impacto de estas tensiones dentro de la izquierda y del independentismo en el panorama postelectoral. Un retroceso de las fuerzas, digamos, a la izquierda del Partido Socialista, y hubo un retroceso también de las fuerzas independentistas. Esto ha generado como una especie de correlación de debilidades en la que hay que ver si se acaba de romper en la unidad independentista y por lo tanto Esquerra Republicana se abre a pactar un gobierno con el Partido Socialista, o si por lo contrario esta posibilidad no se da y se repiten las elecciones. Salvador Illa, líder del PSC, expresa su compromiso de colaboración con el presidente Josep Rull en medio de la incertidumbre política. Como primer grupo del Parlamento de Cataluña, he trasladado al presidente Josep Rull nuestra disposición y nuestra voluntad de trabajar a favor de la institución. La situación es complicada porque el hecho de que los socialistas quieran gobernar en Cataluña rompe el equilibrio que se ha dado hasta ahora, que era los independentistas gobernaban en Cataluña y daban su apoyo a Pedro Sánchez en Madrid, pero ahora Pedro Sánchez lo que quiere es gobernar en Madrid con apoyo de los independentistas y gobernar también en Cataluña con apoyo de los independentistas. ¿Qué pasa? Que es muy difícil porque, digamos, los independentistas tienen muchos alicientes o pocos incentivos para hacer presidente a Salvador Illa. La cuestión de la recaudación impositiva y las llamadas cajas de recursos económicos son un tema crucial en las negociaciones. Que, por ejemplo, podría ser lo que aquí se llama el concierto económico. Es recaudar sus propios impuestos desde Cataluña y luego dar la parte que corresponde al Estado. Porque ahora lo que ocurre es al revés. Es el Estado quien recauda los impuestos en Cataluña y luego reparte entre los diferentes territorios. De manera que cada año más o menos se calcula que hay unos 15.000 millones de euros que se recaudan en Cataluña y que no vuelven a Cataluña. Con este panorama, Cataluña se enfrenta a un futuro incierto, con la posibilidad de nuevas elecciones y contenciones sobre la gestión económica. Andrés Flores, Telesur, Barcelona. Bien, hacemos un salto continental, pasamos de Europa a África, específicamente a Kenia, donde continúan las manifestaciones contra los aumentos de impuestos propuestos en un proyecto de ley de finanzas que se presentará al Parlamento. Durante la jornada se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes tras el uso de gas lacrimógeno por parte de las autoridades para dispersar a la multitud. Los legisladores comenzaron a debatir el proyecto de ley a partir del miércoles 19 de junio y la votación está prevista para el lunes 24 de junio de este año, por supuesto. Se espera que durante la sesión también se modifique un impuesto al propuesto sobre bienes que degradan el medio ambiente para que se aplique solo a bienes importados para fomentar la fabricación local. Vamos a sumar nuestra voz a esto y necesitamos que entiendan que no estamos de acuerdo con lo que quieren imponernos.
Kenia está dominada por la pobreza. No tenemos educación. La mayoría de nuestra gente no sabe escribir, no sabe leer y el gobierno todavía quiere retirar el presupuesto de educación, de servicios de salud, de nuestros maestros. Quiero decir, quieren que sigamos siendo analfabetos para que ellos puedan beneficiarse de ello, porque un pueblo analfabeto no cuestionará al gobierno y como somos alfabetizados, estamos aquí para cuestionar al gobierno. Esa es la manera más perezosa que tiene el gobierno de obtener ingresos por encima de los impuestos. Ese es el clima sociopolítico en Kenia, pero veamos ahora el clima meteorológico en esa zona, porque más de 300 personas han muerto en Kenia justamente como consecuencia de las lluvias que azotan al país desde marzo. La Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios confirmó que las inundaciones, crecidas de ríos y deslaves obligaron el desplazamiento de casi 300.000 personas, mientras que otras 40 permanecen desaparecidas. El gobierno keniano habilitó más de 81 refugios en los que alberga a unas 54.000 personas damnificadas. Las autoridades indican que 5.300 escuelas fueron afectadas por las lluvias, de las cuales 140 suspendieron las actividades académicas. Seguimos hablando de temas climáticos. El canciller iraní Ali Bagheri Kani se reunió este jueves con el jefe del buró político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, en la capital de Qatar, en Doha. El canciller iraní elogió la heroica firmeza del pueblo y la resistencia palestina y señaló que es necesario aprovechar todas las capacidades para que Israel cargue con el precio de sus ataques y crímenes. El jefe del buró político de Hamas consideró que el ejército israelí en realidad no había logrado sus objetivos después de 9 meses de agresión y el genocidio contra el pueblo palestino. Además, ratificó la posición de Hamas con respecto al proyecto de presupuesto para detener la agresión contra la Franja de Gaza, asegurando que ellos apoyan cualquier mecanismo que satisfaga al pueblo palestino. Y con esta información cerramos entonces nuestra ronda de Reporte 360. Será hasta una próxima oportunidad.